Hola, estimado emprendedor. Soy Nil Soto, director de cursosecreto.com, y ahora veamos el factor secreto. En este caso, se trata de pensar como Google, es decir, tener en cuenta los factores que Google utiliza para el posicionamiento de cada página. En este caso, veremos una herramienta llamada Seopardo, con los cuales utilizaremos los 24 factores que Google analiza constantemente, es decir, estaremos en la mente de Google. Empezamos por lo tanto con el título. Para ello nosotros tenemos acá el primer factor, factor 1, título contiene palabra clave. Nosotros vemos que en la parte de título acá aparece marketing y es la palabra clave principal que hemos elegido en esta ocasión. Se puede elegir uno o dos términos, también palabras secundarias si es que se desea. El factor 2, título debe iniciar con palabra clave. Por lo tanto, acá hemos colocado la palabra clave en el título. Factor 3, título contiene por lo menos 3 palabras. Entonces acá tenemos 1, 2, 3, 4 y varios términos. Por lo tanto, es correcto. Título contiene hasta 66 caracteres, también es recomendable. Vamos ahora a la pestaña de URL. Ya tenemos los 4 factores del título. Empezamos con el quinto factor. El enlace permanente contiene tu palabra clave. El factor que vemos acá es el enlace permanente y debe tener la palabra que estemos utilizando como clave principal. Y es correcto, por lo tanto tenemos el visto bueno. Luego veamos el sexto factor. En las herramientas o etiquetas meta. Factor 6. Etiqueta meta para descripciones contiene palabra clave. Esto se edita en la parte inferior. Factor 7. Etiqueta meta para descripciones también debe tener 160 caracteres por lo menos. Factor 8 nos dice que la etiqueta meta para descripciones inicia con la palabra clave. El factor 9. Etiqueta meta para palabras claves también debe tener la keyword o palabra clave. Entonces hasta acá ya tenemos 4 factores, 1, 5, más 4, 9 factores. Veamos los factores de la cabecera. Acá sería el factor 10, la etiqueta H1, por ejemplo, esto de acá se tiene con H1, contiene la palabra clave. Factor 11, la etiqueta con H1 debe iniciar con la palabra clave. El factor 12, la etiqueta H2 contiene tu palabra clave, es decir, debe haber en alguna sección de nuestro contenido la palabra marketing con etiqueta H2. Y luego el factor sería 13, contiene H3 en la palabra clave. También, es decir, las 3 cabeceras deben contener la palabra clave, pero en el caso de H1 iniciar con palabra clave. Hasta ahí tenemos 13 factores. Veamos los siguientes. En el contenido. En el contenido tenemos otros factores. Por ejemplo, el factor 14. Contenido tiene por lo menos 400 palabras. Es decir, no debe tener poco contenido. Por ejemplo, acá dice número de palabras 457. Ahora vamos al factor 15. El contenido tiene una densidad de entre 2 y 5.5. Se recomienda entre 2 y 3. Acá está, densidad de keyword. Por lo tanto, esto nos quiere decir que al menos hay 2 palabras de cada 100 del contenido que utilizan la palabra clave. Veamos el siguiente factor. Sería el factor 16. Contenido tiene palabra clave en las primeras palabras, en las primeras 100 palabras. Por lo tanto, acá vemos que sí aparece. Entonces es correcto. Entonces veamos el factor 17, donde el contenido tiene por lo menos una imagen con palabra clave en atributo al. Es decir, esta imagen debe contener en su atributo al nuestra palabra clave de marketing. El factor 18. Una palabra clave del contenido debe estar en negrita. Es decir, por ejemplo, acá vemos en negrita o cualquiera de estos se podría cambiar, pero el software lo hace automáticamente. Por ejemplo, acá encontré una palabra marketing
y lo puso en cursiva. Veamos el factor 19, donde nos dice que el contenido tiene por lo menos una palabra en cursiva, que es lo que vemos acá. El factor 20, acá en la parte inferior, nos dice que el contenido tiene palabra clave en el texto de anclaje de por lo menos un enlace externo. Es decir, debe haber enlaces que nos dirigen a un contenido de autoridad. Puede ser Wikipedia o directorios, y con un enlace externo, pero sin darle posicionamiento a dicha página final, sino quedarnos con el ranking. El factor 21 es contenido tiene palabra clave en texto de anclaje de por lo menos un enlace interno. Por lo tanto, debemos utilizar otros artículos para redirigir con una palabra clave hacia nuestro contenido. Este factor de acá de la palabra clave subrayada también es muy importante, como vemos acá. El último factor o factor 23 sería contenido tiene palabra clave en las últimas palabras, es decir, en la parte inferior del artículo debe también estar la palabra clave o keyword elegido. El factor 24 es haber elegido correctamente el nombre de dominio. En el nombre de dominio se puede elegir la palabra marketing y con un pre o un post o un prefijo o un post para poder agregarle y tener en el dominio la palabra clave principal que se desea. Recuerden que estos parámetros también se pueden hacer para la sección de secundario. Además que acá tienen otras características como legibilidad, donde se ve qué nivel de calidad de lectura hay sobre ello, y otras partes que nos ayudan a posicionar. Recuerden que esta herramienta lo hará de forma automática, lo que vamos a trabajar en forma manual con HTML o editando cualquier parte del contenido. Por eso esta recomendación es para que con dicha herramienta puedan posicionarse en forma rápida. ¿Qué hará esta herramienta? Va a multiplicar en 20 veces los backlinks que nosotros podemos crear con los factores anteriores. Es decir, si una empresa coloca un backlink con un contenido sin este algoritmo, simplemente vale como 1, mientras que un backlink con este tipo de algoritmo vale como 20, es decir, su trabajo se reduciría en 20 veces. Entonces nos vemos.